TLC, la televisión cristiana de la zona central. unidos por Cristo. Hemos perdido algo. Recuperar lo que se ha perdido de repente solo es posible porque Dios lo ha prometido, o solo es posible que lo logremos porque Dios lo ha prometido. Y quiero hablarle un poquito de trasfondo, aunque no voy a dar todas las escrituras, pero quisiera darle un poquito de trasfondo sobre la restitución. La restitución se daba cuando, o en tres circunstancias: cuando le robaban algo, cuando le dañaban algo, o cuando usted perdía algo. En esas tres circunstancias había restitución. Si era robo, el ladrón debía restituir por lo menos el doble. En otras ocasiones podría ser 5 tantos más o hasta 7 veces más. En la ley no aparece de las 7 veces la restitución, pero usted lo encuentra en Proverbios. Usted va a encontrar ahí en Proverbios que Proverbios dice que si el ladrón era descubierto debía pagar 7 veces. Y la palabra pagar 7, o la palabra pagar exactamente, si era descubierto el ladrón debía pagar 7 veces. La palabra pagar proviene de la misma palabra shalom, que es la palabra hebrea para restitución. Es la misma palabra que se usa para restitución. Entonces el ladrón debía restituir 7 veces lo que había robado. En el caso de cuando era un asunto de robo. Cuando era algo dañado, pues debía devolver lo normal, o en algunos casos también podría restituir la quinta parte de lo dañado. Si alguien tenía algo en su poder que era ajeno y sufría algún daño, él debía regresar el valor de lo dañado y una quinta parte más, es decir, el 20% del valor total del artículo o de lo que hubiera dañado o de lo que hubiera perdido. Cuando Dios restituye, lo hace el doble. Y no porque nos debe algo, sino por pura gracia. Esta promesa no tiene que ver con que Dios nos deba algo, sino porque Él lo hace. Él es una promesa que le hace a su pueblo. Él dice: os restituiré. Y esa palabra tiene que ver con recuperar. Cuando usted estudia, de hecho hay unas cuantas palabras hebreas y una griega de la palabra restitución. La palabra shalom, la palabra shelan, la palabra ashen, la palabra shuf y la palabra amad. Son las palabras hebreas para restitución. Cuando usted las busca, y ahí va a encontrar algunos significados que tienen que ver como dar el pago, recompensar, restaurar o resarcir el daño, entre otras palabras. Pero ¿qué significa restitución para nosotros? Basado en la interpretación de algunas de esas palabras que son hebreas, pero que al traducirlas a nuestro español tienen un significado para nosotros. Entonces, ¿qué significa restitución para nosotros? Número 1, significa recuperar lo que hemos perdido. Seguramente hay cosas que ya no están en nuestra vida, que nos hacen falta y que necesitamos recuperar. Yo no sé qué es lo que haya perdido. Y no estoy hablando necesariamente de algo material, de algo económico. Hay cosas que hemos perdido en nuestra vida: paz, amabilidad, pasión por Dios, amor por Dios, entrega,
obediencia, o qué sé yo, ha perdido el control usted de su vida, ya no tiene templanza, ya usted se ha vuelto de doble ánimo, llevado por un viento a otro, para un lado y para otro. Ya no es estable. Hay cosas que podemos perder. En Levítico capítulo 25, versículo 41. Yo ahora voy a subrayar aquí porque tiene que ver con que cuando alguien ha perdido algo, dice, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, a la posesión de sus padres, se restituirá. Quiero aclarar esto. Los israelitas podían perder dos cosas: su libertad y su herencia, y esto era por cuestiones de pobreza. Cuando un israelita perdía algo, es decir, en el aspecto físico, en el aspecto natural, ellos, debido a su pobreza, en algún momento se vendían a sus propios hermanos, es decir, de la misma nación, eran comprados como esclavos. O en algunos casos tenían que vender sus tierras, algo que era la herencia que Dios les había dado a ellos. Entonces ellos podían perder eso. Ahora, a los israelitas les era restituido lo perdido en el año del jubileo. Eso es un año que también se puede considerar como el año agradable, el año de la buena voluntad, que posteriormente diría en Isaías y después en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, donde Jesús lo vuelve a mencionar. Los israelitas podían recuperar su libertad y podían recuperar su herencia en el año del jubileo. Ahora, Jesús anunció ese año para nosotros. En Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué maravilloso. El año agradable del Señor tenía que ver con el año del jubileo. El Señor Jesucristo vino a pregonarnos ese año de restitución. Por eso podemos declarar que este es un año. Este puede ser el año de nuestra restitución. Y mire que el texto habla de buenas noticias para los pobres. Esta es una buena noticia para aquellos que están en pobreza, que están en calamidad, que de repente están vendidos a la esclavitud. Hay distintas formas de esclavitud. El que está endeudado, el que tiene una deuda pendiente, la Biblia dice que el que debe es esclavo de aquel a quien le prestó. Aquel que debe se vuelve esclavo de aquel a quien le debe. Habla de quebrantados. Yo subrayé la palabra pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos. No sé en cuál categoría de esos puede ubicarse usted, pero Dios ha venido a pregonar el año de la buena voluntad. Este puede ser un año para recuperar todo lo bueno en nuestra vida que de repente hemos perdido. Parte de nuestra herencia es tener paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Algunos han perdido la paz. Este año que ha transcurrido, que acaba de pasar, los ha dejado asustados, temerosos, angustiados, preocupados, afligidos, desesperados, afanados y turbados. Pero hoy podemos recuperar algo. Podemos recuperar eso que hemos perdido. Paz. Tal vez en la vida espiritual usted perdió muchas cosas. En su vida espiritual tal vez hay cosas que han decaído, que usted las perdió. Este puede ser el año para recuperarlas. En segundo lugar, restitución para nosotros significa recibir el pago por algo que hemos padecido. Y sé que padecimientos todos los enfrentamos, unos de una forma y otros de otra. Lo maravilloso es que Dios promete retribuir, pagar por lo que padecemos. En Levítico capítulo 6, versículo 4 dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Subrayé
palabras porque esto tiene que ver cuando una persona había pecado o había ofendido o había hecho un daño a través de una calumnia. La restitución tiene dos enfoques. Un enfoque que tiene que ver cuando a uno le restituyen y el otro enfoque es cuando a uno le toca restituir. Pues hay personas que de repente han pecado y nos han ofendido o han calumniado nuestra vida o hemos recibido daño por lo que la gente ha hablado. Pues aquí dice la Biblia que esa persona estaba obligada a restituir. Pero aquí viene Dios y dice, yo os restituiré, porque Él nos dará el pago. El énfasis aquí es entonces que cuando se recibía una ofensa o calumnia, había restitución, es decir, pago por el daño recibido. En Isaías 40:10 dice la palabra, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Tomo la palabra recompensa y paga, porque esas palabras son traducidas de la misma palabra para restitución, la misma palabra shalom. Es la misma palabra hebrea que se utiliza aquí para restitución. Dios restituirá. Él viene con restitución. Él viene con pago por aquello que hemos padecido. Algunos pueden argumentar si vale la pena servir al Señor en medio de padecimientos de toda índole. Pero cuando la Biblia dice que Él viene con retribución, Él dice, Él va a dar el pago por aquello que nos ha tocado padecer, por servirle, por honrarle. Sé que muchos a veces se preguntan si vale la pena sufrir, si vale la pena guardar silencio cuando queremos hablar, si vale la pena tener buenas actitudes en vez de dejarnos llevar por las malas, que son las que a veces predominan. Yo sé que podemos padecer cansancio, aflicción, rechazo, crítica, calumnia o persecución por la causa de Cristo. Pero Dios paga y recompensa a aquellos que los padecen con fe y esperanza en Él. Hay restitución para aquellos, hay pago para aquellos, hay recompensa para aquellos que padecen por causa de Jesús. Sé que muchos quieren recompensa y quieren paga, quieren bendiciones de parte de Dios. Y sé que muchos están esperando que Dios haga algo con ellos este año. Pero ellos no quieren padecer absolutamente nada por la causa de Cristo. Hay personas que se sienten cansados, no quieren congregarse. Hay personas que no quieren, ni si está lloviendo, no quieren mojarse por tal de congregarse. No quieren padecer absolutamente nada. No quieren que nadie hable mal si están sirviendo al Señor. No quieren que nadie hable mal de ellos. Quieren caerle bien a todo mundo y quieren que todo mundo hable bien de ellos por lo que están haciendo. Si hacen algo y su líder espiritual no lo reconoce, se enojan porque no quieren padecer absolutamente nada. Pero la recompensa y el pago, la restitución es para aquellos que padecen algún tipo de agravio, algún tipo de carencia, algún tipo de necesidad, algún tipo de afrenta por la causa de Cristo. No tiene que ver con los padecimientos naturales del hombre. Tiene que ver con que uno padezca por la causa de Jesús. En tercer lugar, restitución para nosotros significa volver al estado que antes teníamos. En segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 13, la Biblia dice: hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. A simple vista esta palabra no dice nada. Pero recuerden que usted y yo somos la casa de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y sin duda alguna, hay cosas que deterioran nuestra vida en todo sentido. El pecado nos deteriora. Los malos hábitos nos deterioran. Tal vez las experiencias dolorosas que nos ha tocado vivir nos deterioran.
La enfermedad nos puede haber deteriorado. Este deterioro a veces nos vuelve fríos, indiferentes y apáticos ante las cosas espirituales. También nos vuelven incrédulos, amargados y pesimistas por todo. Necesitamos ser restaurados para recuperar nuestra vitalidad espiritual y el gozo de nuestra salvación. El asunto aquí es que Dios usa obreros para nuestra restauración. Dice el texto que leíamos del segundo libro de Crónicas, dice los artesanos. Dice, hacían pues los artesanos la obra y por sus manos. ¿Sabe? Dios usa personas para traer restauración a nuestra vida. Dios usa obreros, Dios usa artesanos, Dios usa sus mensajeros para traer reparación, para traer restauración, para traer restitución a nuestra vida, porque la palabra restitución también uno de sus significados es restaurar o reparar algo dañado. Necesitamos entonces volver a confiar en que Dios está trabajando para nuestro bienestar. Ahora, y como Él usa obreros para nuestra restauración, necesitamos ser dóciles, necesitamos ser humildes para permitir que Dios trabaje por medio de otros en nosotros. ¿Le está permitiendo usted a Dios obrar en su vida para que Él traiga restitución a su vida? Reparación, para que Él traiga restauración, porque restitución tiene que ver con que usted sea restaurado en su vida personal, en su vida familiar, en su vida espiritual, en todo sentido. Dios quiere traer una restauración a su vida, pero le está permitiendo usted a Dios trabajar, porque a veces permitir que Él trabaje de manera directa con nosotros parece que se vuelve más fácil, pero Dios quiere usar personas para tratar con nuestra vida, y ahí es donde a veces nos cuesta tener la fe para creer que Él está trabajando en nosotros. Y por último, en cuarto lugar, restitución para nosotros significa recobrar la posición de la que hemos caído. Recobrar es volver a tener lo que antes se tenía. Y quiero tomar un pasaje donde aparece la palabra restitución. Y tiene que ver en un caso donde un hombre había fallado, fue quitado de su puesto, pero luego fue restituido a él. Dice Génesis capítulo 40, versículo 13, dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Aquí resalto 2 frases. Te restituirá a tu puesto. Sé que algunos de repente perdieron su posición. Hay cosas que hacían que ahora ya no las hacen. Algunos que predicaban ya no predican. Hay quienes cantaban que ahora ya no cantan. Hay quienes eran líderes de grupos, líderes de células, líderes de jóvenes, líderes de caballeros, líderes de hombres o líderes de mujeres, y ahora ya no son. Líderes de intercesión, líderes de alabanza, ministraban, pero que ahora ya no están. Pero Él te restituirá a tu puesto, a tu posición. Y la otra frase que destaco de este versículo es, como solías hacerlo, porque hay quien ya no está haciendo lo que antes hacía. Pero Dios quiere que tú recuperes esa posición. Nuestra posición es una posición de honor que muchas veces ignoramos. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muchas veces a causa de nuestro pecado caminamos humillados, con vergüenza, arrastrándonos por el suelo como si no valiéramos nada, creyendo que nunca más volveremos a ser los mismos. Pero Dios quiere traer restitución. Quiere que volvamos o que recobremos la posición en la que antes estábamos. La posición de la que hemos
caído. Ahora, es solo por la obra de Dios que podemos recobrar la posición que antes teníamos. Es por su gracia y no por nuestra capacidad. La restitución es una obra que Dios lleva a cabo a favor de su pueblo y significa recuperar lo perdido, recibir pago por lo padecido, volver al estado antes tenido y recobrar la posición de la que hemos caído. Todo eso significa restitución. Y entramos a este año, que este es un año de restitución. Lo creemos con todo el corazón. Tenemos una declaración para nuestra vida, para nuestro ministerio también, que tiene que ver con la restitución. Creemos por un año en el que vamos a recuperar aquellas cosas que hemos perdido, que vamos a ser restaurados al estado donde antes estábamos, que vamos a ser recompensados por aquellas cosas o recompensados por aquellas cosas que hemos padecido, que vamos a recuperar la vitalidad espiritual y vamos a estar en la posición que antes estábamos. Por hoy hemos llegado al final de esta su audición de su programa Sembrando Vida, esperando que les haya bendecido esta reflexión. Por hoy, que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo programa.